Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Venimos hablando de las obras de Dios y hoy nos vamos a referir a su obra de providencia. Tiempo atrás hemos hablado acerca de el ser de Dios, hablamos de sus atributos, hablamos de cómo Dios es. Y este año nos empezamos a referir a lo que Dios hace, a sus obras. Y dijimos que Dios se relaciona con el universo, al menos en tres aspectos. En primer lugar, que Dios planificó el universo. A eso nos vamos a referir cuando hablemos de su decreto. También que Dios hizo el universo. Hablamos de su obra de creación. Y es de lo que hemos estado hablando en los videos anteriores, acerca de la creación del mundo material, el mundo visible, y también de la creación del mundo espiritual, o el mundo invisible. Pero Dios no solo planificó el universo, no solo lo hizo, sino que continúa actuando en él. Y a ese actuar continuo de Dios en el universo lo llamamos providencia. ¿Cómo definimos a la providencia? Me ha gustado la definición del catecismo de Heidelberg, que dice que la providencia es el poder todopoderoso y omnipresente de Dios, por el cual Él sostiene y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas como si estuvieran en su mano, de modo que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los infructuosos, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y todas las cosas no nos vienen por azar, sino de su mano paternal. En palabras más sencillas, una definición más corta es que la providencia es el poder de Dios que actúa en todas las cosas, en todo lugar, todo el tiempo. La palabra providencia en sí no la encontramos en las Escrituras, sino que es un concepto teológico que está claramente desarrollado en las Escrituras. La palabra se toma principalmente de aquel título que Abraham le da a Dios, Jehová Jireh. Recordemos que Isaac iba a ser sacrificado por Abraham en el monte y en el camino Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el sacrificio? Tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? A lo que Abraham responde, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y Dios efectivamente se provee de un sacrificio en ese lugar. Entonces la providencia no es solo que Dios sabe lo que va a pasar, no es solo previsión, sino que es provisión. Dios ha provisto de cada acontecimiento que va a suceder en la historia. Entonces entender correctamente la providencia nos va a librar de ciertos errores, de pensar que se limita simplemente a que Dios sabe lo que va a pasar. La presciencia es una parte, pero no lo es todo. Dios no es que conoce el futuro simplemente como alguien que ve por una bola de cristal, sino que Él conoce el futuro porque Él lo ha determinado. Y entender correctamente la providencia entonces nos va a librar de esa concepción errónea, pero también de muchas otras, como la del deísmo, que dice que Dios creó el mundo, pero lo dejó librado a su suerte. También del panteísmo, que no distingue entre Dios y la creación. Así también de concepciones que son más comunes en el día a día, como el azar o la fortuna. Y también en el otro extremo de un destino impersonal, del determinismo, de esa noción que nos lleva al fatalismo, a pensar que nuestras acciones no tienen ninguna importancia. Hoy vamos a ver nociones generales acerca de la doctrina de la providencia de acuerdo a las Escrituras. Podemos distinguir distintas relaciones en la providencia. No estamos hablando de distintas providencias, sino de distintas formas de verla que nos pueden ayudar a entenderla un poco mejor. Podemos hablar de una providencia general. Esto quiere decir que Dios controla el universo como un todo
Y esa es la parte de la providencia que la mayoría de las personas afirman, incluso los deístas que dicen que Dios puso a funcionar el mundo como una máquina que estableció las leyes naturales y que solo controla que esas leyes funcionen correctamente. Pero la Biblia no solo nos muestra una providencia general en la que Dios actúa en el universo y lo mantiene funcionando como un todo, sino que Él actúa en cada parte en particular y a eso lo llamamos providencia especial. Aunque también hay una providencia extraordinaria y esto es a lo que comúnmente llamamos milagros. Dios ha establecido leyes naturales, Dios actúa a través de esas leyes, pero también Él puede actuar por sobre esas leyes o contra esas leyes de acuerdo a lo que Él quiere. Dijimos que la providencia es el poder de Dios que actúa en todas las cosas, en todo lugar, todo el tiempo. Pero analicemos un poco más en detalle el alcance que tiene la providencia. Vemos que Dios controla la creación inanimada, que Dios actúa incluso a través de esas leyes que Él estableció. A lo que nosotros comúnmente llamamos fenómenos naturales son cosas que Dios ha establecido, formas en las que Dios actúa regularmente. Esto es lo que nos dice Jesús, que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. El sol sale, la lluvia cae y son fenómenos naturales, pero la Escritura afirma que es Dios quien hace que esos fenómenos acontezcan. El salmista nos dice que Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, los asnos monteses mitigan su sed. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Job también nos dice que porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Esta es la obra de providencia de Dios. Dios actúa a través de esas leyes que Él ha establecido para la naturaleza. Esas son sus formas regulares de obrar en la creación inanimada. Pero es Él, en última instancia, quien hace llover, quien hace el sol salir, quien hace al viento soplar, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Vemos un ejemplo de esto en el relato de Elías, cuando él se enfrenta a los profetas de Baal. Antes de eso, Elías ora para que haya una sequía en aquel lugar, y esa sequía ocurre. Pero luego de vencer a los profetas de Baal, Elías vuelve a orar pidiendo que llueva. Y nos dice la Biblia que Dios responde esa oración y hace llover. Pero Dios no manda la lluvia de una forma sobrenatural, no es que aparece agua de la nada, sino que el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover. Fue Dios quien trajo la lluvia, pero mediante un suceso natural. Pero la providencia no se limita a la creación inanimada, sino que también actúa en las criaturas vivientes. Jesús decía que es Dios quien alimenta a las aves del cielo, quien viste a las flores del campo. También decía que ni siquiera un pajarito muere sin la voluntad de Dios. El salmista nos dice que todos ellos, los animales, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas
la faz de la tierra. Notemos esto que dice, que es Dios el que les da y son ellos los que recogen. Lo mismo podemos decir de nosotros. Nosotros debemos trabajar para conseguir el sustento, pero al mismo tiempo depender de la providencia de Dios, pedirle a Él que nos dé nuestro pan de cada día. La providencia de Dios también está por sobre los gobiernos humanos. Es Él el que engrandece o destruye a las naciones, el que las hace prosperar o las dispersa. Dios gobierna sobre todas las naciones. Esta lección la aprendió Nabucodonosor. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? La providencia de Dios actúa en cada pequeño aspecto de la vida. Es Dios quien da la vida y quien la quita. Dios tiene contados todos nuestros días. El hombre propone y Dios dispone. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La providencia de Dios va desde los aspectos más generales del universo hasta los aspectos que nos parecen más insignificantes. El apóstol Pablo, hablándole a los atenienses y anunciándoles a ese Dios no conocido, les dice que él les venía a anunciar al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, que no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo. Dios es completamente trascendente, Él está por sobre toda la creación y Él hizo todas las cosas, pero no se queda ahí, sino que Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que vivifica a su creación. Y de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres y les ha determinado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol culmina diciendo, porque en Él nos movemos, vivimos y somos. La providencia de Dios abarca todos los aspectos de la vida y esto el apóstol Pablo lo tenía muy en claro, incluso hablando de sí mismo. Y nos dice que Dios le reveló a su Hijo no en cualquier momento, sino cuando Dios, que lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, tuvo a bien revelárselo para que Él le anunciara a los gentiles. Entonces no existe tal cosa como la casualidad, no existe tal cosa como el azar. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En una traducción más sencilla, este proverbio nos dice que la gente mete fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. La providencia de Dios actúa en todos los aspectos de la vida, desde los aspectos más grandes del universo, en aquellas leyes naturales en las que Dios actúa de forma regular, pero también en cada pequeño aspecto de la vida. Esto lo vemos en la historia de Jonás, por ejemplo. Jonás busca escapar del mandato de Dios en un barco, pero Dios trae una tormenta en ese lugar porque Dios controla la naturaleza. En esa tormenta los tripulantes echan suertes para saber a causa de quién había venido esa tormenta y la suerte cae sobre Jonás, porque la casualidad y el azar no existen. Dios controla incluso esos pequeños aspectos. Entonces Jonás es echado al mar, pero Dios hace venir a un pez muy grande que lo traga, porque Dios controla a las criaturas animadas también. El pez lo lleva hasta la orilla y luego Jonás cumple
con su misión de predicarle a la ciudad de Nínive, y Nínive se arrepiente, porque Dios utiliza también nuestras acciones para cumplir con sus propósitos. A través de la predicación de Jonás, la gente de Nínive se arrepiente. Jonás se deprime, desea morir. En eso vemos que Dios trae un calor abrasador, también que Dios trae un fuerte viento. Dios en esos actos providenciales hace crecer una calabacera que le da sombra a Jonás, pero también luego envía un gusano que se come a esa calabacera. Te invito a releer la historia de Jonás, que es cortita, y comentarme qué otros actos de providencia encontrás en esa historia. Entonces vemos que Dios interviene continuamente en el universo. Y a la providencia la podemos dividir en tres aspectos. No estamos hablando de nuevo de tres providencias distintas, sino que esto nos sirve para comprender mejor esa gran obra de providencia, y podemos notar que Dios preserva a la creación, que la mantiene existiendo y conservando las cualidades con las que la creó. A ese aspecto lo llamamos preservación, pero también que Dios actúa en cada acto en el curso de la historia, y a eso lo llamamos concurrencia. Pero también vemos que Dios dirige todas las cosas al cumplimiento de sus propios propósitos, y a eso lo llamamos gobierno. Preservación, concurrencia y gobierno son los tres aspectos de la providencia que vamos a analizar de acá en adelante, y hoy nos vamos a enfocar en la preservación. La preservación se refiere al ser mismo de las cosas, la concurrencia se refiere a la actividad, al hacer de las cosas, y el gobierno se refiere al destino de esas cosas. Y la preservación, que es en el punto en que nos vamos a enfocar hoy, está claramente expresada en las Escrituras y viene lógicamente luego del acto creativo. Colosenses nos dice que en el Hijo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra que se utiliza acá para subsistir se refiere literalmente a que Dios mantiene a la creación en su mano. Lo mismo nos muestra la carta a los Hebreos. Nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese sostener todas las cosas con la palabra del poder nos habla de esta expresión, de tener todo el universo sobre la palma de su mano, lo cual significa que si Dios retirara ese acto providencial, la creación dejaría de existir. La preservación es lo que sigue lógicamente al acto creativo, como vemos. Dios no solo creó el universo, sino que también lo sustenta. Es Dios el que vivifica a toda su creación. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Dios lo creó todo, pero también lo vivifica. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Como decíamos, si Dios retirara esa acción providencial, todo lo creado dejaría de existir instantáneamente. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Si bien la Escritura es clara al hablarnos de la preservación de Dios, del poder que sostiene a la creación, que la mantiene existiendo,
es algo que también se puede deducir de una forma lógica a través de la doctrina de la creación, ya que hemos visto que la creación tiene una existencia distinta de la de Dios, pero siempre dependiente de Él. La creación depende continuamente de Dios. Y en cuanto a la doctrina de la preservación, debemos librarnos también de dos errores. Una es pensar que la preservación es simplemente un acto negativo de Dios, que es el punto de vista del deísmo. Ellos dicen que Dios creó el mundo y lo puso a funcionar y que lo supervisa como quien supervisa que una máquina funcione correctamente. Y que el acto de preservación es simplemente que Dios no destruye el universo. Pero la Biblia, como hemos visto, nos muestra un accionar mucho más profundo de Dios. Dios no simplemente preserva el mundo porque no lo destruye, sino que Él actúa continuamente para preservarlo. Él lo sostiene con la palabra de su poder. Nos dice segunda de Pedro que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. También debemos librarnos de pensar que la preservación es una creación continua, porque si bien el mismo poder de Dios que creó el universo es el mismo poder que lo sustenta, son dos actos distintos. La creación fue un acto de 6 días y la preservación es algo que Dios hace continuamente. No es una segunda creación, no es una creación continua. Y en esto podemos armonizar las dos declaraciones bíblicas, en que Dios descansó el séptimo día y en que Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios descansó el séptimo día de su obra creativa, pero continúa trabajando en su obra de preservación, en su providencia. La preservación tiene La preservación tiene dos aspectos. Dios cuida que la creación se pierda, y perderse puede ser de dos formas. Esta lapicera se puede perder si alguien me la roba. Eso haría que ya no esté en el lugar que debería estar, aunque en sí la lapicera seguiría siendo la misma. Pero hay un segundo aspecto en que algo se puede perder, y es, por ejemplo, un pedazo de carne si nosotros lo dejamos al sol. No va a ir a ningún lado, pero se va a echar a perder. En esos dos aspectos, la humanidad también se ha perdido. La humanidad no solo se ha alejado de Dios, sino que también se ha deteriorado a causa del pecado. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. La humanidad se ha echado a perder en los dos sentidos, pero el acto redentor de Cristo también vino a salvar a la humanidad en esos dos sentidos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a aquellos que se habían alejado y a salvar eso que se había echado a perder. Entonces, cuando nos referimos a la preservación, hablamos de que Dios mantiene a las cosas existiendo y conservando cada una de las propiedades con las que fueron creadas. Es entonces la providencia, el poder de Dios que actúa en todas las cosas, en todo lugar, todo el tiempo. ¿Y para qué nos sirve a nosotros estudiar esta doctrina? El Catecismo de Heidelberg responde que nos sirve para que seamos pacientes en toda adversidad y agradecidos en la prosperidad. También para que en lo porvenir pongamos nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel, estando seguros de que ninguna cosa creada nos separará de su amor, pues todas ellas están en su mano, de manera que no pueden ni siquiera moverse sin su voluntad. Entender la doctrina bíblica de la providencia nos sirve para mantenernos pacientes en la adversidad, agradecidos en la prosperidad, para poner
toda nuestra confianza en Dios acerca del futuro. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like y compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Y suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo video vamos a hablar de la concurrencia. Cómo se relaciona la soberanía de Dios con el libre albedrío de los hombres. Cómo se relaciona el poder absoluto de Dios con la existencia del mal en el mundo. Nos vemos en la próxima.